Hey, ¿qué pasa, galletors? Hoy por fin vais a aprender la siguiente parte, la siguiente fase importante en el desarrollo de páginas web, el CSS o hojas de estilos de cascada. Empecemos. Bueno, pues como os he dicho, estas son las iniciales de CSS y lo que nos deja es dar un estilo a los elementos que tenemos en HTML. Entonces, esto tenemos distintos atributos. Podemos ponerle un color a un elemento, podemos añadirle fondo, podemos ponerle borde, alto, ancho, definidos, que esto también lo hicimos. Podemos darle una posición concreta, como ya hicimos con el encabezado, que nos adelantamos un poquito, y otro tipo de cosas, como las fuentes concretas, etcétera, etcétera. Y luego también podemos añadirle los atributos padding y margin o margen, que esto es importante no confundirlos, ya que el padding es básicamente, si tuviéramos un rectángulo donde estuviera metido nuestro elemento, sería el sitio donde estaría entre el elemento en sí y el rectángulo que lo contiene. Pero el margen estaría fuera de ese rectángulo. Espero haberme explicado bien y que lo entendáis. Dicho esto, a continuación vamos a ver los distintos tipos de CSS o cómo los podemos incluir en nuestro código. Así que vamos allá. Pues tenemos tres opciones. Podemos añadirlo dentro de la propia línea del elemento, que es lo que hicimos de hecho la otra vez. Si os acordáis, para el encabezado, dentro de la etiqueta de header incluimos un atributo que era style o estilo. Y dentro de ella pusimos dos atributos, el fondo y la posición. Pues bien, ambos dos son atributos de CSS. Entonces, cuando incluimos la posición o position y la ponemos con dos puntos, atención, porque los atributos, la estructura va así, atributo, dos puntos, valor. Entonces, cuando pusimos fixed, hicimos que la posición fuera fija siempre arriba del todo de la página, ya que es el primer elemento que tenemos en el body. Y luego, si os acordáis también, con un punto y coma separábamos el atributo del siguiente, y el siguiente era el atributo background o fondo. Entonces, con los dos puntos le añadimos con el hashtag el color, que en nuestro caso lo puse como blanco en el código hexadecimal. Entonces, cuando lo guardábamos aquí y ejecutábamos en Firefox, veíamos que se quedaba el elemento encima del todo de la página y no se movía de su sitio, y además tiene un fondo alrededor que es blanco, que es el color que le habíamos especificado. Entonces, lo único que hace es ocupar el espacio del elemento. También podemos añadirle un padding, como os había especificado, que era básicamente ampliar el rectángulo. Entonces, tenemos distintas opciones. Podemos hacer un padding normal o darle cada una de las dimensiones. En mi caso voy a poner un padding normal. Entonces aquí simplemente tendríamos que ponerle un número, como puede ser 20. Este número básicamente son los píxeles. Entonces, cuando ejecutamos, vemos que no funciona, porque en realidad lo que tenemos que poner es px al final. Ahora vemos que sí que se nos ha hecho un poco más grande. Si os fijáis, tenemos aquí lo que serían exactamente 20 píxeles por aquí abajo, 20 píxeles por arriba, 20 píxeles por la izquierda y 20 píxeles por la derecha. Entonces, hecho esto, vemos que si para cada elemento tuviéramos que hacer todo el rato esto, sería un poco ineficiente. Por eso también podemos usar las hojas de estilo internas o externas. La única diferencia que tienen es que las internas se expresan en el head de nuestro HTML con la etiqueta style. Entonces aquí
Lo único que hacemos es pues poner aquí todos los atributos de HTML, de CSS. Por ejemplo, para un elemento como es el H1, abrimos la llave y dentro de ahí lo único que tendremos que hacer es poner todas las características que le queramos dar. Pues por ejemplo, al H1 le vamos a dar que sea del color azul, por ejemplo. Entonces simplemente le ponemos el atributo color, dos puntos, y hacemos el mismo mecanismo. En este caso yo lo hago con el sistema sexagesimal, que es el de las Fs y las letras y números combinados. Tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Entonces vamos a poner 0, 0, que son los de rojo, 0, 0 para verde y F, F para azul, que es el máximo. Estos serían 255. Entonces ahora hacemos con el punto y coma, lo ejecutamos en Firefox y vemos que ha cambiado su color. Ahora tenemos un encabezado, como ya no tiene la propiedad de posición fija, lo tenemos arriba del todo, pero vemos que hemos cambiado su color. Podemos usar algunas herramientas para averiguar cómo usar un distinto color que no sea exactamente rojo, verde o azul. Esto ya os daré la herramienta en la descripción. Dicho esto, también podríamos usar los IDs. Entonces, cuando usamos aquí las clases o los IDs, pues podríamos darle a un elemento concreto esa propiedad. Entonces, los IDs, como vimos, eran con la almohadilla y luego el nombre del ID. Entonces, vamos a darle aquí a este párrafo del lorem ipsum un ID y le vamos a poner que es lipsum. Entonces ahora ya con el lipsum podremos darle el tipo o las características que queramos que tenga. Entonces aquí por ejemplo le vamos a cambiar el tamaño de la fuente. Que esto se hace con un número, pues por ejemplo vamos a poner 2 y justo después tenemos que poner EM. Entonces cuando lo miremos en Firefox veremos que ha aumentado al doble concretamente, ya que es 2 veces el valor predeterminado, pues el tamaño de nuestro texto. También podemos cambiar el peso de nuestra fuente, pero eso es un poco más raro y lioso quizás para vosotros. Y ahora vamos a ver la última opción para incluir CSS, y es una hoja aparte del documento. En esta hoja simplemente tendríamos que hacer lo mismo que dentro del atributo style. Entonces aquí vemos que si tenemos habilitada la opción de que nuestro documento sea un CSS, pues vemos que nos aparece ya todo resaltado correctamente y no como en HTML que nos aparecía en blanco. Entonces podemos quitar aquí estas etiquetas de style, pero la cosa es que por mucho que tengamos estos dos documentos en la misma carpeta, el HTML no va a ir siempre buscando CSS. Esto se lo tenemos que decir nosotros. Entonces lo que tenemos que hacer es crear un enlace o link. Este link tendremos que darle distintos atributos. Primero tendremos que darle la relación o rel, que en este caso es hoja de estiloso, style sheet. Esto nos indica qué tipo o qué relación tiene el HTML con ese documento. Entonces ahora vamos a darle el tipo de documento, que es como hicimos con los vídeos, si os acordáis, o las imágenes. Entonces vamos a ponerle que es texto, ya que al fin y al cabo esto es un documento de texto, y de tipo concreto es CSS, porque es una extensión .css.
Y ahora le vamos a dar por último ya la referencia o el enlace de verdad. Entonces aquí con el href le damos el nombre que le hemos puesto al documento o la ruta desde la carpeta raíz. Entonces en nuestro caso, como lo tenemos a la misma altura, vamos a poner estilos.css, que es como lo tenemos aquí definido el documento. Aquí básicamente es el nombre que le queréis poner vosotros, ¿vale? Entonces, si lo guardamos todo y lo ejecutamos en Firefox, nos va a dar exactamente el mismo resultado que lo que habíamos hecho antes, ya que los IDs y todo los enlaza entre estos dos documentos. Vemos que no hay exactamente ninguna diferencia entre estos dos documentos. Por si acaso no se ve, estoy cambiando las pestañas, ¿eh? Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Dentro de poco volveremos con un poco más de profundidad en esta materia de CSS. Y bueno, hasta pronto,